Voy a reanudar grabación y ahora sí vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, que se pueden visualizar las diapositivas? Sí, chicos, ¿me confirman? Sí, doctora, sí Listo. se puede visualizar. Muchísimas gracias, chicos. Bien, empezamos. Esta semana vamos a realizar todas las clases teóricas relacionadas a la primera función de la gerencia de servicios de salud, que es el planeamiento. Y para poder entender en su máxima expresión y sobre todo en la parte práctica, cómo yo voy a ejecutar en el hospital esta función importante de planificación, uno de los pasos más importantes, diría yo, es la formulación de este documento, del plan estratégico de la institución, que nos va a dar una mirada de lo que quisiéramos llegar a hacer como hospital o como centro de salud a través de una serie de análisis y pasos que se necesitan para poder tener un diagnóstico claro de los problemas que tiene mi población que acude a mi establecimiento de salud, para poder identificar las mejores estrategias para hacer frente a esos problemas de salud, pero entendiendo que no solamente tengo que resolver la enfermedad o el riesgo de enfermedad, también tenemos que preocuparnos por atender esos problemas del propio establecimiento de salud, llámese la brecha de recursos humanos, la falta de gestión de residuos sólidos, la falta de renovación de equipamiento biomédico, el equipo de rayos X que tiene más de 20 años de antigüedad, la falta de ecógrafos en un centro materno-infantil, son problemas que si bien no están formando parte de la enfermedad de la población, es parte del propio establecimiento de salud. Si yo no lo atiendo, esto va a recaer de manera consecuente en la oportunidad de la atención, en la oportunidad del diagnóstico, en la oportunidad de tratamiento de los pacientes o de la población que está adscrita a mi establecimiento de salud. Es el plan estratégico. En la siguiente semana vamos a abordar ese plan estratégico con esa visión, esa mirada, ese análisis que tiene un horizonte de 3 años, 3 a 5 años, cómo aterriza en un año. Y ese es el plan operativo. Estos dos documentos, tanto el planeamiento estratégico como el planeamiento operativo, son los dos documentos más importantes de toda entidad desde el punto de vista de planificación, de la función de planificación. Uno nos da un horizonte con identificación de estrategias y el otro nos dice qué actividades voy a hacer yo en el día a día del año que tengo que operativizar esas actividades. El plan operativo está más ligado a presupuesto. Y bien, vamos a entender todo lo que estoy mencionando en la clase del día de hoy, que va a atender estos puntos. La planificación en los servicios de salud. Vamos a repasar un poquito en qué consiste la planificación, por qué se da la planificación, porque es importante que nosotros como gestores o ustedes cuando sean jefes de departamento, jefes de servicio o directores de hospitales apliquen esta función en los servicios de salud. La planificación estratégica, dentro de uno de sus pasos importantes, tiene la formulación de la visión, la misión y la determinación de los valores que van a regir a su hospital, a su establecimiento de salud. Para un hospital, la visión puede ser el hospital de referencia nacional en la especialidad neuroquirúrgica. Para otros será cardiovascular, para otros materno-infantil, para otros solo ser el hospital de referencia general, de referencia nacional como hospital general. Y si soy un centro de salud,
ser un establecimiento de referencia nacional en atención materno-infantil o en atención primaria. Va a variar de acuerdo al tipo de establecimiento de salud, al tamaño, la dimensión, pero sobre todo a sus aspiraciones. La misión nos dice qué es lo que debemos ser como hospital o como centro de salud, qué es lo que hacemos. También vamos a ver qué elementos yo tengo que tener en cuenta para hacer un buen diagnóstico del estado situacional de mi establecimiento de salud, del medio interno, del medio externo, el análisis FODA, las estrategias en salud. El análisis FODA como herramienta importante para identificar cuáles son esas estrategias que debo aplicar para poder hacer frente a los problemas de salud de mi población y a los problemas de mi propio establecimiento de salud. Entonces, tenemos claro que la planificación estratégica me va a ayudar, uno, a poder tener una mirada hacia adelante de lo que queremos lograr como hospital o como centro de salud. Nos recuerda qué es lo que somos en este instante, qué tipo de servicio brindamos. Si soy hospital, servicios especializados; si soy centro de salud, servicios de atención primaria, de atención general. Me va a permitir hacer un diagnóstico interno y considerando factores externos de mi hospital, mis competidores, las farmacias que están alrededor, los otros consultorios privados. Si es que estoy en las zonas rurales, si es que hay parteras, si en la comunidad, el tipo de cultura también va a influir en si las personas acuden o no a mi establecimiento de salud. Pero lo más importante que me brinda hacer este tipo de planeamiento estratégico es identificar esas actividades que son claves para hacer frente a los problemas de salud y se denominan estrategias. Entonces, entendiendo qué es la planificación de servicios de salud, primero vamos a ir hacia atrás, de dónde deriva la palabra estrategia. Y es que nace primero del vocablo estrategos, que a inicios se refería netamente al puesto de general de un ejército, cuando se nombra un general de un ejército. Luego, la palabra estrategos pasó a definir el arte que tenía un general de un ejército para poder ganar una batalla. Sí, el arte del general para poder lograr una victoria. Luego este concepto fue asimilado en el ambiente de la administración para denominarlo como una habilidad administrativa per se de todo gerente, ¿no? De todo gerente de administración, también para relacionar a temas de liderazgo, de un líder en oratoria o habilidades estrategas que debería tener un funcionario, alguien que ocupe un cargo, ¿sí? Que tenga una asunción de poder. Luego también se utilizó para en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Donde también se formularon diversos planes estratégicos con el mismo ideal del inicio de la asignación del vocablo, determinar cuáles son esas rutas que debería tener, esas actividades para poder salir victorioso de una guerra. Y aproximadamente en 1950 es que se incorpora ya metódicamente y científicamente en el mundo de la administración. Recordaremos en la clase de administración, que fue la semana 1, donde vimos, ¿no? Justamente la teoría de la administración incorporó el término estrategia en el mundo ya de manera metódica y científica en el mundo de la administración.
La planificación estratégica luego en el año 20 ingresa al mundo de los negocios con este término, ya planificación estratégica, no solamente como estrategia, sino con la denominación de planificación estratégica para hacer frente al tipo de planeamiento clásico que existía, un planeamiento que tenían las empresas, que las empresas formulaban, pero en un enfoque rígido, que no podía cambiar, que solo tenía en cuenta factores internos de las empresas o de las industrias, ¿no? Y es así que en el siglo XX el concepto fue adoptado por gurús de la administración con pensamiento sistémico, dentro de ellos Peter Drucker, Michael Porter, Ansoff también, que definían a la planificación estratégica como un arte de ver más allá de lo evidente, de anticiparte a lo que pueda venir o lo que pueda afectar a mi empresa, ¿no? A mi industria. Y que además este tipo de planificación me permitía establecer objetivos no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Luego ya se incorporó en los años 70 y 80 en las empresas del sector salud, en instituciones del sector salud, donde aún más estamos expuestos a factores que pueden cambiar las prioridades del sector salud. Recordemos la pandemia. Las prioridades y la asignación presupuestal era para dengue, para anemia, para hipertensión, para cáncer, pero todo tuvo que ser desplazado porque vino la pandemia. Y si no tuviéramos un tipo de planeamiento estratégico que es flexible justamente ante este tipo de situaciones, no hubiéramos podido hacer frente desde el punto de vista de planificación a la pandemia por la COVID-19. Entonces también se incorpora dentro del sector salud para hacer frente a ese tipo de planificación tradicional. Empezó como pensamiento estratégico por Mario Testa, luego la planificación en situaciones críticas y finalmente en el enfoque estratégico de programaciones en salud, de planes en salud. Sobre todo se propuso cuando se plasmó el Plan de Atención Primaria de la Salud en el Informe Mundial del año 2000, que hacía referencia a la Declaración de Alma-Ata. Aquí es donde también se incorpora estos términos de manera inicial en el campo de la salud. ¿Y por qué nace el pensamiento estratégico y posteriormente se implementa como un tipo de planificación estratégica? Porque ya existía una metodología de elaborar un plan tradicional. ¿Y qué era un plan tradicional? Era un tipo de plan que se hacía de manera reactiva a los problemas de salud. Había un problema el día de hoy de incremento de casos de dengue, pues hacía mi planificación para dengue. Había un problema de incremento de casos de tuberculosis, hacía mi plan para tuberculosis. Totalmente reactivo. Aparecía el problema y realizaba el plan con mis actividades. El plan estratégico, por su parte, es un tipo de plan que se anticipa a lo que pueda ocurrir en el 2027, en el 2028, en el 2029. Por ejemplo, el plan estratégico ahora de salud debe tener en cuenta lo que se avisora como cambios climáticos en nuestro país. Te dice que al 2030 toda la selva van a haber golpes de calor intensos. Van a llegar temperaturas hacia los 40 grados inclusive, fenómenos que venimos viendo en otros puntos del mundo, ¿no? Entonces ya deberíamos formular actividades de educación en salud, de preparación de los servicios de salud para ese tipo de daño que se avisora. Otra comparación de que el planeamiento del tipo tradicional era orientado a actividades, es decir, yo hacía el plan para tuberculosis, hacía el plan para dengue, y lo que hacía era ceñirme a que se cumpla a rajatabla como estaba formulado cada una de las actividades. Yo tengo que
visitar 100 casas para identificar reservorios de la larva del Aedes aegypti. Yo tengo que contratar 20 enfermeras para que 10 atiendan en mi establecimiento de salud en CRET y también hagan tamizaje de anemia y 10 para que visiten. Y veía que se cumpla sí o sí la actividad, mientras que el planeamiento estratégico estaba orientado no al cumplimiento de la actividad, sino a cumplir con el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Reducir la prevalencia de anemia. Pero de repente en el camino yo me doy cuenta que no solo necesito visitar casa por casa, que no solo necesito contratar enfermeras para que lleguen, porque de repente están mis 10 enfermeras cruzadas de brazos y no hay niñitos que lleguen con sus padres de familia a hacer el tamizaje. Miren, la enfermera se está quedando cumpliendo la actividad, pero las mamás no están viniendo con los niñitos para hacer el tamizaje de anemia. Si yo siguiera el planeamiento tradicional, dijera estoy cumpliendo, pero mi objetivo no es ese, mi objetivo es reducir la prevalencia de anemia. Entonces, si tengo que cambiar mi actividad para cumplir con el objetivo, pues entonces eso es lo que debe priorizarse. Y de eso se encarga el planeamiento estratégico, que está orientado al logro de objetivos. Por ende, yo puedo reformular mi actividad estratégica definida al inicio. El planeamiento tradicional se basa en reglas, normas, así como mencioné al inicio, sigue una serie de parámetros, sigue el cumplimiento de los objetivos tal cual, se basa en reglas y normas, mientras que el estratégico se basa prioritariamente en valores institucionales y principios. Mi principio puede ser el que prevalece, el recuperar y mantener la salud. Eso es lo que debe primar. Más que cumplir normas, lo que debe primar es cumplir con mis valores institucionales y los principios que ha identificado mi institución de salud como relevantes. El planeamiento tradicional posee una visión fragmentada de cada uno de los servicios. Lo que opina mi equipo de salud de consulta externa es diferente a lo que opina mi equipo de emergencia. No conversan, no articulan estrategias de intervención y trabajan de manera fragmentada. Tienen una visión fragmentada de lo que quiere cada uno lograr hacer. Quiere ser el mejor servicio de emergencia, no le interesa si la atención ambulatoria está bien o mal, o si el equipo de rayos X está bien o mal. Mientras que en el plan estratégico lo que busca es que todos los trabajadores tengan una visión compartida de lo que quiere llegar a ser el establecimiento de salud, de lo que debe llegar a ser. El tradicional prioriza el mando, habíamos dicho que prioriza el cumplimiento a rajatabla de actividades, de reglas y normas. Por ende, va a priorizar el mando. Lo que dice el director del hospital, eso se hace, lo que dice el jefe del departamento, tal cual se cumple. Mientras que en el estratégico no. Hay una permisibilidad en el desarrollo de equipos, eh, incentivar la proactividad de los trabajadores que formen parte de la formulación de la visión, de la misión y encontrando el liderazgo, ¿no? Revalora el liderazgo no solo del que ocupa un puesto gerencial, no solo del jefe del departamento, sino dentro de mi departamento de medicina puede haber uno de mis médicos que es líder. Si yo quiero que todos de repente me participen de una actividad, busco ese líder y lo convenzo, entre comillas, justificando los buenos resultados de la intervención y reflejado en beneficio de mis pacientes y rescato ese liderazgo que tiene ese médico, lo sé aprovechar de manera positiva para que pueda ejercer influencia con mis demás trabajadores del departamento de medicina. Y lo que hago es no subyugar ni obligar al cumplimiento de actividades, sino resaltar lo positivo de cada uno de mis trabajadores e identificar aquellos dotes de liderazgo de algunos de ellos.
En el enfoque tradicional, que está orientado en el punto 6, está orientado a búsqueda de recursos, gastos, cuánto dinero necesito para cumplir determinada actividad, mientras que en el enfoque estratégico está orientado principalmente a identificar esas oportunidades, ¿no? Con criterios de eficiencia principalmente, ¿no? Si hay una oportunidad, primero aprovecho esa oportunidad y luego identifico algún gasto adicional con mis propios recursos. En el punto 7, el planificador está fuera del proceso, mientras que en el punto 7 del planeamiento estratégico, el planificador es un actor social que está incorporado dentro del proceso de formulación. Y la idea es que el planificador, el que está en el área de planeamiento y presupuesto, brinde la asesoría técnica, ¿no? Para una adecuada formulación del plan estratégico. En el enfoque tradicional, lo que dice el punto 8 es que se hace un análisis muy escueto, visto desde un ángulo, nada más, del ángulo del director general, desde el ángulo de lo que quiere el jefe de planeamiento de ese hospital o de ese centro de salud, mientras que el planeamiento estratégico realiza un análisis, propuestas, estrategias, pero desde un enfoque multisistémico, ¿no? Existen muchas formas de interpretar la realidad y la idea es de que podamos, entre todos los profesionales de la salud, representantes de diversos servicios o departamentos, formen parte de la formulación del plan estratégico para esta visión sistémica y multifocal. De repente el jefe de emergencia solo ve como prioridad su emergencia, pero de repente el de cirugía dice, oye, yo solo tengo una sala de operaciones y el ingreso por emergencia se viene incrementando considerablemente. Necesito contar y ya he tenido, no sé, 4 decesos porque no he tenido capacidad resolutiva, capacidad operativa para poder realizar ese tipo de cirugías que son sencillas. Entonces, con este análisis multisistémico que hemos mencionado, hay una comprensión de todo el equipo y determinan que la prioridad es ampliar la sala de operaciones. ¿Qué es la planificación estratégica? Con estas características que hemos visto a modo comparativo entre planificación estratégica y planificación tradicional, es que la planificación estratégica es un proceso, eso tenemos claro, porque sigue una serie de actividades, es un proceso que nos permite asegurar el desarrollo del presente y futuro de nuestra entidad. Se expresa en un documento denominado Plan Estratégico que se formula con un periodo de 3 hasta 5 años. El plan estratégico, dentro de su ejecución, realiza el análisis interno y externo de la empresa, de la entidad, concreta esas ideas, esas estrategias en planes, programas y acciones que van a tener que estar determinadas en qué tiempo se van a cumplir, quién es el responsable de esa ejecución, ¿sí? Y cuáles son los indicadores que me van a ayudar a medir el cumplimiento de las mismas. Esto es un poquito lo que habíamos comentado también en la historia de la administración, pero aquí solo nos vamos a referir a las definiciones diversas que han hecho los expertos en administración. El primero, Peter Drucker, que fue el que incorporó la palabra estrategia dentro de la administración por su pensamiento sistémico, holístico, definía la planificación estratégica como un proceso continuo, sistemático, lo ve como un sistema, como el sistema respiratorio, que tiene un conjunto de elementos, órganos que se entrelazan entre sí de la misma manera. La planificación estratégica es un proceso continuo, sistemático, que consiste en tomar decisiones empresariales en el momento de hoy, pero
con un análisis de lo que puede devenir en un tiempo de 3 a 5 años, ¿sí? Mide también, señala que la planificación estratégica nos ayuda a poder evaluar y analizar las consecuencias que puede tener tomar alguna decisión en el hoy. Igor Ansoff en 1965 definía la planificación estratégica como un conjunto de reglas de decisión para orientar el comportamiento de organizaciones frente a cambios que puedan ocurrir en el entorno. Es decir, él daba la relevancia a los factores externos, principalmente, que podían influir en las tomas de decisiones de la entidad, de una empresa X. Michael Porter definía la planificación estratégica como una estrategia que consiste en diferenciarme. Esa estrategia, esa planificación estratégica me va a permitir ser competitivo frente a otros, encontrar una posición competitiva sostenible en el mercado. Mintzberg en 1994 señalaba que definía la planificación estratégica más que un plan rígido, es una estrategia que sigue un patrón de flujo de decisiones, donde yo comparo, si hago esto, puede tener esta implicancia, si yo hago el camino B, voy a tener esta otra implicancia, y había un análisis de esas rutas que podían seguirse. La planificación estratégica en instituciones de salud, como lo definimos, teniendo todos los escenarios que hemos visto ya en otros rubros, porque las definiciones de Peter Drucker, Ansoff, Porter, son definiciones que aplican a cualquier sector, ¿no? En el campo de la administración. Pero ahora vamos a ver qué nos dicen algunas instituciones del sector salud, cómo aplica, cómo definen la planificación estratégica en el campo de la salud. La OMS en el año 2000 definía la planificación estratégica en salud como un proceso sistemático de análisis y decisión para que las instituciones de salud puedan determinar prioridades, orienten mejor sus recursos, el recurso humano, los medicamentos, los equipos, los dispositivos médicos, orientar mejor los recursos y guiar esa acción identificada como estrategia hacia el logro de metas en salud de la población. Esas metas en salud obviamente estaban relacionadas a mantener la salud o recuperar la salud de la población. Años después, la Organización Panamericana de la Salud, que pertenece a la OMS en el 2008, define la planificación estratégica en el campo de la salud como un instrumento de gestión que va a permitir a las entidades de salud anticiparse a sus escenarios, establecer objetivos de mediano y largo plazo y le va a permitir a los hospitales y centros de salud articular acciones que fortalezcan los sistemas y servicios de salud. Malagón también en el 2008 define a la planificación estratégica en servicios de salud como un proceso por el cual quienes toman decisiones en un hospital o un centro de salud, es decir, los estrategas, van a obtener y analizar información y a partir de esa información, de ese análisis de la información, van a elaborar los fines que a través de los medios, las estrategias y los recursos les va a permitir elaborar planes. Pero este plan no es rígido. Este plan va a estar sujeto a cambios, pero también va a estar bajo algún tipo de monitoreo y seguimiento. Y hay otra definición de un docente de la San Marcos y también exfuncionario del Ministerio de Salud, que definía el planeamiento estratégico como un proceso continuo que se inicia con el establecimiento de la misión institucional,
la formulación de los objetivos, tanto generales como específicos, pero también un proceso que incorpora la definición de estrategias y políticas que deben cumplirse y que finalmente van a terminar en un documento denominado Plan Estratégico. Señalaba además un aspecto que caracteriza el plan estratégico, que es el aprovechamiento de oportunidades, pero es un aprovechamiento que ha partido de una evaluación, de un análisis, de una identificación y sistematización de la información. No es que yo digo, puede ser que una ONG me ayude con el problema de la anemia, pero si yo no he hecho ese análisis de todas las ONGs que existen en mi territorio o que existen a nivel nacional o que existen a nivel internacional, pero que de repente eh, yo soy un potencial beneficiario, puedo ser de su interés. Si no hago ese análisis externo, no voy a poder identificar. Y de eso se trata, ¿no? De que a través de diversas herramientas que se tienen, nosotros no se nos llegue a escapar ninguna oportunidad, ninguna fortaleza a ser identificada. Con todas estas definiciones, podemos mencionar algunas características del planeamiento estratégico. Uno, tenemos claro que es un proceso, de eso no hay duda, pero es un proceso que está basado en evidencias. No es que a mí se me ocurre, no. Yo identifico fuente primaria, fuente secundaria para poder hacer ese análisis. El análisis es un paso importante, criterioso, juicioso, pero para llegar a eso, yo tengo que recolectar información importante, valiosa, valedera también. Entonces, a- ¿cómo yo digo que es una característica del proceso basado en evidencias? Porque la información que yo tengo va primero a partir de mi entorno, de las bases estadísticas con lo que cuenta mi establecimiento de salud o de las bases nacionales que pueda tener, inclusive con un horizonte de 3 a 5 años hacia atrás, no solamente con información interna, sino también información externa del entorno, ¿no? Que pueda influir, y para eso utilizo una serie de herramientas. Asimismo, el planeamiento estratégico tiene como característica que está centrada en mi ciudadano que busca una atención de salud o que necesita una atención de salud, centrada en el paciente, en la satisfacción post-atención de salud, en la seguridad que debo garantizar durante todo el proceso de atención y en la mejora de resultados de la salud, los cuales constituyen el fin principal de un proceso producto de la atención de un paciente. Satisfacción, 100% o más del 80%, seguridad de la atención, que salga mejor, o igual o mejor post establecimiento de salud, pero que no salga con un daño, ¿no? Seguridad de la atención y resultados. Si vino enfermo, pues sale con su diagnóstico preciso y un tratamiento completo y claro. Otra característica del planeamiento estratégico es el enfoque en la razón de ser de salud. Va a permitir, es decir, el planeamiento estratégico va a coadyuvar a que el personal de salud tome conciencia de cuál es la razón de ser de un establecimiento de salud, que es el de preservar la vida, ahí dice la visa, pero no es preservar la vida, mejorar la salud y calidad de la atención y además nos ayuda a fortalecer y a respaldar la misión. Otra característica es el componente multidisciplinario, ¿no? Porque para la elaboración del plan estratégico y su implementación, no solo se requiere la participación del jefe de planeamiento y todos los trabajadores de la oficina de planeamiento, sino también de los médicos de los distintos departamentos y servicios del hospital, de las enfermeras, de todos los grupos profesionales. Involucra
no solamente a los que ocupan un cargo gerencial, sino también al personal de salud, sea asistencial o administrativo. Es flexible, es una de las características principales del planeamiento estratégico, no es rígido, mantiene flexibilidad en todo el proceso y requiere de algún tipo de articulación interna, pero también externa, para identificar aquellos aliados que pueda tener, para tener buenas estrategias de negociación con sindicatos, eh, con grupos de gremios, ¿sí? Pero también me va a permitir identificar a mis actores sociales que pueden coadyuvar el cumplimiento de metas. Entonces, otra característica importante del planeamiento estratégico es que sí o sí requiere articulación interna de todos los que forman parte de mi establecimiento de salud, pero también una articulación con los principales actores sociales de mi establecimiento de salud. Con estas características que hemos visto y las definiciones de algunos expertos o instituciones ligadas a la salud, creo que podríamos definir a la planificación estratégica en instituciones de salud como una forma de planear y me va a permitir relacionar los problemas y la necesidad de la población de tal modo que sea posible definir problemas prioritarios de salud, establecer objetivos, identificar las estrategias o alternativas reales que van a hacer frente a esos problemas priorizados, conducentes a la resolución de esos problemas en un escenario de carencia de recursos, que es la característica actual de los países en vías de desarrollo. No suele tener el sector salud el presupuesto necesario para el cumplimiento de sus actividades del día a día. Por eso es que necesitamos hacer este tipo de planeamiento para poder identificar oportunidades, que no todo sea un gasto de la propia entidad. Pueden haber oportunidades que nos ayuden a mitigar ese gasto y finalmente poder ejecutar el proyecto, el programa con el apoyo de otros aliados. Y pasamos ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para elaborar mi plan estratégico? ¿Cuál es el paso a paso para la elaboración de mi plan estratégico? El primer paso, denominado enunciativo, donde yo formulo la misión y la visión de mi entidad. La visión que me responde a la pregunta cómo debemos ser, qué aspiramos ser, y la misión que responde a la pregunta ¿para qué existe nuestro hospital? ¿Para qué existe nuestro establecimiento de salud? El siguiente momento es el momento explicativo y analítico, donde vamos a realizar el análisis de la situación, el ASIS. ¿Recuerdan que hemos visto hace 2 semanas la elaboración del ASIS? ¿Qué factores, qué elementos yo debo de tener en cuenta para realizar el análisis de situación de salud? Los determinantes, sí, que influyen, los aspectos externos, los aspectos internos. Ya. En este momento recuerdo o hago toda la metodología de mi ASIS. Simplemente es aplicar toda la metodología del ASIS. Si soy un hospital, haré un ASIS del distrito de la provincia. Si soy un centro de salud, de repente del distrito o del asentamiento humano o de la comunidad territorial que corresponda. En esta fase, también yo voy a listar todos mis problemas. Como estoy identificando algunos factores determinantes sociales, características de mi establecimiento de salud, con esa lista voy a poder identificar cuáles son mis problemas y además voy a poder priorizarlos, porque como siempre hemos mencionado, van a salir que tenemos 1000 problemas. Tengo que agrupar esos 1000 problemas y tengo que priorizarlos.
En esta fase también identifico los nudos críticos y listo mi FODA, mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y amenazas. El siguiente momento es el momento normativo de normas, donde yo formulo cuáles son mis objetivos estratégicos. Sí, en este momento yo construyo mis escenarios, cuáles son esos objetivos. Mi escenario 1 va a ser hacer frente a enfermedades no transmisibles. Mi escenario 2 va a ser mejorar la calidad de atención, en construcción de diversos escenarios para la formulación de mis objetivos. Y estos van a partir, obviamente, del momento explicativo y analítico. El siguiente momento es el de el ajuste de mis estrategias. Yo hice, ¿no?, mi FODA y ahora analizo con más detalle el FODA para formular de manera clara cuáles serían mis estrategias. Y aquí ya empiezo a diseñar los planes, ¿no? Elaboro mi matriz, mi lista de actividades que van a formar parte de la matriz de programación que se va a ejecutar en el último momento, que es el momento 5, denominado la fase de implementación o fase estratégica operacional, donde yo hago operativa mi plan estratégico, cumpliendo con mi matriz de programación de actividades. Con todo esto tengo mi plan. Vamos a ver paso a paso, uno por uno de estos 5 momentos que hemos mencionado. El primer momento, el momento enunciativo, en el cual habíamos comentado, yo formulo mi misión y la visión de la entidad. Este momento se considera un momento importante para la institución porque además de la misión y visión, yo voy a declarar cuáles son esos valores que van a regir a mi entidad. La oportunidad, el acceso, la calidez en la atención, el buen trato. Declaro los principios y valores que van a caracterizar a mi establecimiento de salud. Recordemos que cuando nos referimos a un establecimiento de salud, alumnos, no solamente estamos hablando de un centro o de una posta, sino también de hospitales. Establecimiento de salud engloba a centros, postas, hospitales, clínicas, ¿sí? Entonces regresamos en este primer momento, en el momento enunciativo. Es vital para toda institución de salud porque se hacen las declaraciones del principio y valor que va a regir, que va a caracterizar al establecimiento de salud y que van a permitir la elaboración y la formulación de la visión y misión del establecimiento. ¿Qué es la visión? Es el futuro de lo que quiere llegar a ser determinada organización. Se busca es poder soñar, imaginar, visualizar cómo sería nuestra organización en un futuro de 3 a 5 años, ¿sí? El tiempo lo va a estimar cada entidad, mientras que la misión va a decirnos qué es el hospital en este instante, qué es el establecimiento, el centro de salud al corte de hoy. Se traduce en el propósito general que tiene nuestro establecimiento de salud en algo que pueda realizar. Aquí toma relevancia el principal servicio que oferta el establecimiento de salud. Y aquí hemos puesto algunos ejemplos en el lado izquierdo de lo que es una visión. Está en color verde y dice así: al 2030, el centro de salud de Cieneguilla será un referente en atención primaria en el territorio de Lima Este, reconocido por brindar servicios seguros, servicios humanizados, respetando el enfoque intercultural de la zona,
reconocido por reducir la anemia, controlar las enfermedades prevalentes de la jurisdicción, con un equipo de salud que es muy comprometido en el cumplimiento de sus funciones, pero que además es cercano a la comunidad. Y por otro lado, acá hay una misión también ejemplo formulada, que es la razón de ser del centro de salud. Estamos hablando de un centro de salud de primer nivel de atención, cuya misión es brindar a la población de Cieneguilla servicios integrales, servicios continuos de salud primaria. Miren que no estamos hablando de salud especializada, sino salud primaria, recuperativa, no estamos hablando de eso, sino salud primaria, con énfasis en la prevención y promoción, asegurando una atención humanizada, intercultural y cercana a la comunidad, que responda a las principales necesidades y que contribuya a mejorar de manera sostenible el bienestar y la calidad de vida de la población de Cieneguilla. Dos ejemplos, uno de la misión y otro de la visión de un centro de salud de un distrito de Cieneguilla. Aquí ahora vamos a ver qué es la visión. Más a detalle, es la imagen mental de un futuro que puede ser posible. Si bien yo tengo que soñar con lo que quiero llegar a ser, esto tiene que ser un sueño que es totalmente realizable, realista, concreto, creíble, cargada de emoción y fuerza de atracción para todos los trabajadores. Tiene que ser motivador, que brinde direccionalidad, constituye una herramienta vital para poder dirigir las riendas de un establecimiento de salud con un enfoque innovador. La visión en su formulación tiene dos partes. Uno es la imagen de lo que quiere llegar a ser el establecimiento de salud, y la otra parte es la formulación de los valores fundamentales que van a regir el actuar de la entidad. ¿Qué entiendo por valores fundamentales? Los valores fundamentales constituyen la fuerza moral que en los momentos difíciles que va a hacer frente el personal de un establecimiento de salud, esos valores van a dar el soporte necesario para seguir avanzando en el cumplimiento de metas. Deben ser tal que deben ser impregnados en las decisiones, en las políticas y en las acciones del establecimiento de salud. Y debe ser una característica importante, esos valores. Cada trabajador debe tener claro esos valores y que en el actuar de su día a día debe aplicarlos, ¿no? Por eso dice caracterizándolos en todo lo que hace. Estos valores deben formar un sistema similar al sistema de valores individuales. Es el parangón prácticamente, pero para el establecimiento de salud. Ustedes tienen unos valores y principios claros que no los transgreden por nada en el mundo, cada uno de ustedes. Lo mismo pasa para los valores fundamentales de una entidad que forman parte y que se colocan en la visión institucional. Los valores pueden estar relacionados con todo lo que el establecimiento considera como importante, como la forma como debe conducirse el establecimiento de salud con calidad, oportunidad de la atención, la forma como debe responder al entorno, con transparencia puede ser, cualquiera de estos. Por eso dice, los valores están relacionados con la forma como debe responder al entorno y qué es lo que considera el establecimiento, los integrantes del establecimiento de salud como inviolable. Por otro lado, otra parte es la imagen sugerente, que es la segunda parte de una formulación de la visión. Es el segundo componente importante y eficaz de la visión, que es la imagen sugerente del futuro de lo que quiere llegar a ser toda entidad. Y aquí tenemos, por ejemplo, al 2030 el Centro de Salud Cieneguilla será un referente en atención primaria en Lima Este. Eso es lo que quiere llegar a ser.
¿sí? Esa es la imagen sugerente. Y los valores fundamentales estarían dados por un equipo de salud, lo van a ejecutar con compromiso. Ese es su valor fundamental, el compromiso de cada uno de los trabajadores para el cumplimiento de esta meta. Y además, otro valor fundamental que rescatan es el trabajo articulado con la comunidad, porque vas a estar cercano a la comunidad, cercano para recibir cuáles son esas necesidades sentidas y cercano para atenderlas de manera inmediata, inclusive con un trabajo articulado, ¿no? Al momento que uno formule la visión, jóvenes, yo tengo que tener en cuenta algunas preguntas que me van a ayudar a considerar los mínimos elementos que debe tener una visión de un establecimiento de salud. Uno es la aspiración futura, que responde a la pregunta de qué desea lograr en un periodo de 3, 5 a 10 años. Otro es el posicionamiento institucional. ¿Qué lugar va a ocupar mi establecimiento de salud dentro de la red de servicios de salud? A ver, viendo la primera pregunta, aspiración futura, acá dice al 2030, o sea, en un periodo de 5 años. Posicionamiento institucional, ¿qué lugar ocupará en la red? Pues quiere ser el referente en atención primaria. El impacto esperado, ¿cómo mejorará la salud de la población? Brindando servicios seguros, humanizados, interculturales, reduciendo la anemia y controlando las enfermedades prevalentes. ¿Qué valores va a rescatar? ¿A través de qué lo va a lograr? A través de un equipo de salud comprometido. Ese es un valor, el compromiso, y cercano a la comunidad, ¿no? Articular, ¿no? Articulando con la comunidad. Otras consideraciones a tener en cuenta para que se formule una buena visión institucional es que debe ser motivadora, inspiradora, siempre expresarse en un tiempo futuro. Algunos dicen ser el establecimiento de salud, también podría empezarse así. Debe ser, si bien debe ser ambiciosa, siempre tener en cuenta que tiene que ser alcanzable, ¿no? Debe ser realista y debe orientar la estrategia institucional. Por su parte, la misión institucional es la razón de ser del establecimiento de salud. Nos da cuenta del servicio principal que tiene a su cargo el establecimiento de salud. Un servicio principal puede ser atenciones en las 4 especialidades básicas, otro puede ser la atención primaria netamente, si es uno de primer nivel de atención. Si es un centro odontológico, pues su principal servicio es la atención odontológica y así. ¿Qué es un servicio? Perdón, nos retrasa. Aquí, ¿qué es un principal servicio? Aquí en la parte inferior derecha encontramos, dice, la misión traduce el propósito principal, que es el principal servicio o producto. ¿Qué se entiende como servicio o producto? Es el conjunto de actividades que realiza una institución de salud que están destinadas a satisfacer una necesidad identificable. Em, Por ejemplo, cuando un niño es traído por su madre por fiebre, llega al hospital, se tiene claro que la mamá no busca específicamente un determinado pediatra o no busca una consulta pediátrica. Lo que ella quiere es que se resuelva el problema que tiene su niño, independientemente quién lo haga, ¿no? Si es el pediatra de emergencia, el pediatra de consultorio, el pediatra de hospitalización, ella quiere que se resuelva su problema de salud de su niño y acude en búsqueda de esa solución para atender su necesidad. Si nuestro servicio, lo que oferta, el producto, el servicio que oferta nuestro hospital puede ofrecer esa solución, pues tendrá que poner en marcha una serie de actividades
triaje, emitir un ticket, atender la consulta y entregar un medicamento. Todo eso es el servicio que yo ofrezco, un conjunto de actividades que realiza toda entidad de salud destinado a satisfacer una necesidad identificable. Sí, ese es el servicio principal, siempre enfocado en lo que necesita nuestro paciente. ¿Qué aspectos también incluye la misión aparte de describir el principal servicio que oferta? Describe el valor que tienen estas actividades. En el caso que habíamos mencionado, sería el valor, es resolver el problema de la fiebre, encontrar la causa de la fiebre y dar el tratamiento para la fiebre. El valor de la actividad no es la consulta que yo he atendido, no. Es el haber encontrado el diagnóstico y dar un buen tratamiento. Porque puede ser que di con el diagnóstico, pero no entregué el tratamiento o entregué el tratamiento incompleto y la mamá no tiene los medios para comprar el tratamiento completo y no hay valor de la actividad que he ejecutado. Asimismo, la misión debe tener en cuenta las necesidades principales del paciente y también en la misión se tiene en cuenta a través de qué, cuáles son los medios que yo utilizo para cumplir con mi misión principal, la razón de ser del establecimiento de salud. Y aquí tenemos un ejemplo. Brindar atención integral segura y humanizada en salud a la población mediante servicios especializados de alta complejidad, formación de profesionales y desarrollo de investigación, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de la comunidad. Ese es un ejemplo, sí que podemos formular para una misión. Esta es otra misión para un establecimiento de salud de primer nivel de atención. Brindar a la población de Cieneguilla servicios integrales y continuos de salud primaria. Estamos hablando de servicios integrales de atención de salud primaria, con énfasis en prevención y promoción, asegurando una atención humanizada, intercultural y cercana a la comunidad, que responda a sus principales necesidades y que contribuya a mejorar de manera sostenible su bienestar y calidad de vida. Encontramos, para saber que estoy formulando bien una misión, puede hacerme, igual que la visión, algunas series de preguntas que me van a ayudar a verificar si es que estoy con todos los elementos mínimos de la formulación de mi misión. 1. Finalidad. Si yo respondo esta pregunta en la formulación de mi misión, significa que estoy considerando este aspecto. Primero, para la finalidad, ¿para qué existe la institución? La institución existe para brindar a la población de Cieneguilla servicios integrales y continuos de salud primaria. 2. ¿Cuáles son los usuarios o la población objetivo de mi establecimiento de salud? Sería la población de Cieneguilla. Servicios principales. ¿Qué servicios va a brindar? Servicios integrales y continuos de salud primaria con énfasis en la prevención y promoción de la salud. ¿Cuáles son los principios rectores? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuáles son esos elementos claves que me van a ayudar a tener criterios, principios rectores? En el caso de la propuesta que se ha colocado, sería asegurando una atención humanizada, intercultural y cercana a la comunidad que responda a sus principales necesidades y contribuya a mejorar de manera sostenible su bienestar y calidad de vida. Estamos viendo que cumpliría al menos mínimamente con los elementos mínimos que se deben tener en cuenta para la formulación de la misión. Otras consideraciones es que la misión debe ser breve, clara, comprensible, debe reflejar el quehacer esencial del hospital o del establecimiento de salud,
debe enfatizar el impacto en la salud y bienestar de la población y debe ser única, diferenciarse de otra misión de otra entidad. Si de repente tengo el mismo usuario, los mismos servicios, pero mis principios rectores son los que deben variar hasta mi finalidad. El siguiente momento, ya estamos en el tercer momento, perdón, en el segundo momento, que es el momento explicativo y analítico. En este momento, yo aplico la metodología que utilicé para realizar mi análisis de situación de salud. Toda esa metodología la vuelvo a aplicar acá, tal cual. Por eso es que no vamos a dar mucho detalle, porque ya lo hemos visto en el ASIS. Analizo mi medio externo, analizo mi medio interno, em, y listo mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y amenazas, con el objetivo de conocer los aspectos internos y externos de mi establecimiento de salud. El análisis situacional me ayuda a identificar y a priorizar mis problemas, a analizar las causas directas e indirectas, ¿sí? Y tiene en cuenta también la participación de diversos actores sociales, tal y cual lo vimos en el ASIS, ¿no? Yo solo no voy a saber cuáles son los principales problemas o determinantes sociales que influyen en el estado de salud de mi población o que influyen en el estado actual de mi establecimiento de salud. Tengo que hacerlo con diversos actores sociales, ¿no? De la comunidad o de otros sectores. El momento explicativo pasa por el análisis de la situación de salud, que es un proceso que permite la identificación de problemas de salud, los determinantes sociales. Requiero yo hacer uso de fuentes de información. Estas fuentes de información pueden ser censos, pueden ser encuestas poblacionales, pueden ser datos de otros sectores como UNICEF, Banco Internacional de Desarrollo, Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, o información del propio establecimiento de salud. No solo analizo la información existente sobre mi población, morbilidad, mortalidad, económicos, sociales que puedan influir, sino también tengo que utilizar una herramienta importante que es el FODA, que me va a permitir la identificación y priorización de problemas en base a factores del entorno y del entorno del establecimiento de salud. Listo, mi FODA, mis fortalezas, mis oportunidades. Cuando termino esta identificación, prácticamente estoy terminando con el momento explicativo. Y acá tenemos un repaso. Primero, un análisis del entorno. ¿Recuerdan lo que vimos en el ASIS? Luego, un análisis del entorno y luego mi lista de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En el análisis del entorno, evalúo el entorno organizacional inmediato, que Porter los clasifica en 5 fuerzas del entorno empresarial. 1, la fuerza que ejercen los clientes sobre mi hospital, sobre mi centro de salud. 2, la fuerza que ejercen mis competidores actuales, la clínica que está al frente mío y que tiene similar capacidad resolutiva a la mía. Mis competidores potenciales, nuevos consultorios, nuevas boticas, nuevas farmacias que se van a implementar alrededor o al frente de mi establecimiento de salud. Mis proveedores de equipos biomédicos, de dispositivos médicos, porque si hay una carencia de esos insumos, entonces si yo no tengo una buena alianza con mis proveedores, voy a tener que de repente cerrar determinado servicio. En pandemia por el COVID, por ejemplo, los proveedores de oxígeno, ustedes recuerdan, eran poquísimos y casi se habían disparado considerablemente los montos y además de los montos era
poco accesible, ¿no? El tener un proveedor de oxígeno. Quienes sufrieron mucho fueron los hospitales, ¿no? Por la cantidad de oxígeno que se requería para los pacientes hospitalizados. Y otro factor inmediato son los productos sustitutos. ¿Cuáles son los productos sustitutos de una atención de salud? Podrían ser las vitaminas, los productos em, estos naturales que existen, ¿no? Son productos sustitutos a una atención de salud. En el análisis del entorno también tengo en cuenta aspectos del entorno social mediato, los que vimos en el ASIS y que son conocidos como los determinantes sociales de la salud, ¿no? Aspectos sociales, económicos, políticos, tecnológicos que podrían influir en mi establecimiento de salud, en el estado de salud de mi población. En el análisis del entorno, analizo desde el punto de vista de estructura, de proceso y resultado. Es otra forma de hacer este análisis. Ya hemos visto algunos en el ASIS. Acá estamos mostrando otro, otra forma de realizar el análisis del entorno. Es el análisis de estructura, proceso y resultado. De estructura, veo cómo está mi infraestructura, cómo están mis equipos, están nuevos, están obsoletos o no los tengo. Veo mis recursos humanos generales, especializados. Si bien soy un establecimiento de salud de primer nivel de atención, por ejemplo, no significa que no deba contar con especialistas. Debería tener pediatra, cardiólogo, si es que hay un número importante de pacientes con hipertensión, un médico internista o un médico de medicina familiar y comunitaria. En estructura también veo el aspecto financiero, ¿sí? En procesos veo cómo están mis procedimientos asistenciales, mis procedimientos administrativos, los sistemas administrativos, entendiéndose que el Estado maneja sistemas administrativos. Esto aplica necesariamente para instituciones del Estado. Hay sistema administrativo de recursos humanos, hay sistema administrativo contable, hay sistema administrativo de presupuesto, hay sistema administrativo que ve los inventarios de los bienes de las instituciones. En procesos también veo la cultura organizacional, cómo es mi cultura organizacional, es fuerte o débil, cómo están mis trabajadores, mis clientes internos, cómo están mis proveedores internos. ¿Y qué son los proveedores internos? Por ejemplo, el servicio de emergencia, su proveedor interno será el servicio de laboratorio y el servicio de imagenología, porque para completar su diagnóstico necesitan que estos servicios les provean de información. Y otro componente para analizar el entorno son los resultados. Veo cómo está la calidad de nuestros servicios, de los productos que ofrezco, de los medicamentos, de los procedimientos, de la atención en salud. Veo cómo está la satisfacción de los pacientes, veo cómo está el cumplimiento de metas, cómo está el porcentaje de ejecución del presupuesto que me ha sido asignado. Estoy pidiendo más dinero para mi servicio y veo que he ejecutado, estoy en octubre y solo he ejecutado el 20%. Veo cómo están los ingresos propios que se generan producto de nuestras atenciones. Veo cómo están nuestros indicadores de productividad, nuestros indicadores de eficacia, de eficiencia, de efectividad e indicadores de equidad. Posterior a hacer mi análisis del entorno y del entorno, yo identifico mi FODA. Ejemplos, uno, para cada uno de estos aspectos del análisis del entorno. Por ejemplo, mm, desde el punto de vista del entorno organizacional inmediato, dijimos que hay 5 fuerzas, las 5 fuerzas de Porter, ¿no? Que tienen en cuenta analizar qué tipo de clientes tengo, qué tipo de competidores tengo actualmente, qué competidores potenciales pueden haber,
quiénes son mis proveedores, qué relación tengo con mis proveedores y los productos sustitutos. Cuando yo analizo mis clientes y digo que la población de distritos vecinos no usan los servicios privados, siempre quieren servicios del sector público. Y eso yo debo verlo como una oportunidad, porque de repente hasta pueden pagar por una atención si es que no tienen el seguro integral de salud. Lo debería de ver como una oportunidad, ¿sí? En la lista de FODA. El siguiente, tecnología en la competencia. Cuando yo he analizado mi entorno organizacional inmediato, dije que analizo los determinantes sociales, aspectos sociales, económicos, políticos y tecnológicos. Y encuentro que el centro de salud que está al frente mío, que es privado, un policlínico privado, tiene equipos de laboratorio muchos más avanzados que los míos. Es decir, hay tecnología en la competencia y eso lo coloco como una amenaza. Siguiente, en el análisis del entorno, he evaluado mi componente estructural y veo que en infraestructura mi establecimiento de salud tiene un área construida que es insuficiente para la cantidad de demanda que tiene mi centro de salud. Si es así, encuentro que esto sería parte de una debilidad dentro de mi identificación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Procesos. Yo analizo mis procesos asistenciales y encuentro que no tengo protocolos de atención de emergencia. Y de repente los tengo, pero estos es uno de 5 que debería tener. Esto se considera en el FODA como una debilidad. Y finalmente, como análisis del entorno de mis resultados, verifico mi indicador de productividad y veo que los resultados de este indicador son aceptables de acuerdo a las metas que se han trazado todos los servicios asistenciales de mi hospital. Si es así, esto se coloca dentro del FODA como una fortaleza. Y este momento termina con la identificación de esas fortalezas. Estas fortalezas, estas oportunidades, estas debilidades y estas amenazas, tengo que colocarlas en orden. Y viene la fase 4, que es el ordenamiento del FODA. Sigo en mi momento explicativo analítico. Coloco en orden mis fortalezas, coloco en orden mis oportunidades, mis amenazas y debilidades. Asigno un puntaje a cada fortaleza del 1 al 4 y otorgo mayor puntuación a aquellas que las considere más importantes y las coloco en orden descendente. En el punto 1, fortaleza más importante y en el punto 5, la menos importante. Lo mismo hago para mis oportunidades, mis debilidades y amenazas. Termino este ordenamiento y paso al punto 5, que es el cruce de la matriz FODA. Y este cruce me permite contar con mi matriz de consistencia vertical. ¿Qué es la matriz de consistencia vertical? Es la relación que yo establezco entre mis fortalezas y oportunidades, la relación que establezco entre mis debilidades y oportunidades, la relación que establezco entre el cruce de fortalezas y amenazas y entre el cruce de debilidades y amenazas. ¿Sí? Yo ya había colocado en el paso 4 en orden descendente de más importante a menos importante
cada uno de estos aspectos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Los coloco en ese orden y luego empiezo a hacer el cruce. Este cruce es mi matriz de consistencia vertical, todo este cuadrito, la lista descendente y el yetado de cada uno de estos campos que están en la interna de esta tabla. Y así estoy llegando al punto 6, a listar el resultado del cruce de estas variables: fortaleza, oportunidad; debilidad, oportunidad; fortaleza, amenaza; y debilidad y amenaza. Estos cruces identificados en cada uno de estos campos nos van a dar una idea de cuáles van a ser mis estrategias y objetivos de nuestro plan estratégico. Y aquí tenemos un ejemplo. Si yo cruzo una fortaleza 1, que es personal de salud con experiencia en atención primaria; si yo cruzo una fortaleza 2, que es eh, una participación comunitaria importante en mi centro de salud a través de agentes comunitarios y promotores de salud; y cruzo una oportunidad, que es: tengo el potencial de establecer convenios y alianzas con la municipalidad, con colegios y organizaciones sociales que están interesadas en suscribir convenios o alianzas con mi establecimiento de salud. Yo puedo hacer este cruce de fortaleza 1, fortaleza 2 y oportunidad 3 y decir: voy a formular esta estrategia: fortalecer la red de agentes comunitarios y establecer convenios con la municipalidad y colegios. ¿Sí? A eso me va a ayudar la matriz de consistencia vertical, a orientar a tener las estrategias y orientar a tener los objetivos. El producto interno de cada uno de estos campos va a ser principalmente el esbozo de mi estrategia, el esbozo de la estrategia que voy a seleccionar. En este momento, en este segundo momento, también yo debo realizar la priorización de mis problemas, dado que yo no puedo resolver la cantidad de problemas que van a salir producto del análisis, sino que tengo que priorizarlos. Este proceso de priorización me va a permitir establecer un orden de prioridad para saber cuál voy a empezar a solucionar en orden de importancia. Y puedo establecer un sinfín de criterios. Aquí hay un criterio, según Hanlon, él les seleccionó estos criterios para el campo de la salud, y uno de esos criterios, por ejemplo, es la tendencia. El problema está incrementándose mes a mes, año a año. El incremento de incidencia de casos de tuberculosis, nuevos casos de tuberculosis, la magnitud del problema el día de hoy. Esta enfermedad está afectando a un la variante del COVID está infectando a un número importante en la población. Es otro criterio de magnitud del problema. La prevalencia de anemia en menores de 3 años es 40%. La magnitud es alta, ¿no? Ya no estamos hablando de que en los últimos años, en los últimos meses la tendencia, no, estamos hablando de a cuántos está afectando ese problema. Otro criterio que podría utilizar es la gravedad del problema. Y me hago la pregunta: ¿ese problema impacta en la vida de la población? ¿Hay riesgo de muerte, de discapacidad de la población, o es irrelevante? La eficacia, que es la capacidad para resolver ese problema. La capacidad de resolver el problema es la viabilidad. También debe ser un factor que debemos de tener en cuenta para priorizar el problema. Imagínense que el problema sea construir un nuevo centro de salud.
Si ese es el problema, obviamente la capacidad de resolver, la eficacia va a ser más difícil, ¿no? Y le pondré un punto de 1. De repente sí es un problema, pero en cuanto a capacidad de resolver o solucionar, va a ser mucho menor. Siguiente criterio es cuánto me va a costar. El costo de poder establecer una solución. Va muy relacionada también a la eficacia, ¿no? Que es la capacidad de resolver el problema. Y netamente relacionado a un tema financiero económico. Igual que el anterior, está el puntaje es inversamente proporcional. Más costo, menos viable. Esos son algunos criterios que pueden utilizar para la priorización de problemas que se realiza en el paso número 2, que es el momento analítico o el momento explicativo. Ahora pasamos al momento normativo. Y en este momento normativo, yo establezco cuáles son los objetivos generales de mi plan estratégico. ¿Cómo establezco los objetivos generales? Es el problema que he priorizado y he identificado, lo voy a convertir en un objetivo a ser resuelto. Si mi problema fue la anemia, entonces mi objetivo va a ser reducir la prevalencia de anemia. Está muy relacionado a los problemas que yo he priorizado en el momento analítico y explicativo. Pero, ¿qué otra información debo tener? Porque para cada problema yo tengo que tener la estrategia. ¿Cómo lo voy a resolver? Porque el objetivo es, habíamos colocado como problema la anemia. ¿Y qué estrategia voy a utilizar para la anemia? Podría utilizar como estrategia, hago mi cruce, mi matriz de consistencia y vi la red, ¿no? De agentes comunitarios, de promotores de la salud. Como veo que las mamitas no llevan a sus hijitos al establecimiento de salud, pues utilizo esa estrategia. A través de los agentes comunitarios y promotores de salud, yo voy a sensibilizar a las mamitas para que traigan a sus hijitos. Puedo utilizar esa estrategia. Es decir, en este momento, que es la definición de los objetivos, yo voy a usar esos insumos que eh, que me va a arrojar el momento explicativo y analítico, que es la priorización de problemas y la determinación de estrategias a través de la matriz de consistencia. El momento normativo es cuando yo realizo la elaboración y la enunciación de los objetivos. Es el momento también conocido como el debe de ser. Es un proceso es una parte del proceso de planificación estratégica donde se va a decir cómo debe ser la realidad en contraposición a los problemas presentes. El problema presente era el incremento de la prevalencia de anemia y mi momento normativo me dice cómo debe ser, reducir el incremento de la prevalencia de anemia. Otra forma de formular los objetivos es a partir del análisis del FODA. Regresamos aquí a mi análisis FODA, a mi matriz de consistencia vertical, ¿cierto? Y voy a tener en cuenta la lista de mis fortalezas priorizadas en orden descendente, la lista de oportunidades, la lista de amenazas, la lista de debilidades y los campos que he cruzado. Entonces, en esta fase, regresamos al momento de los objetivos y se dice que los objetivos que debe tener mi plan estratégico deben responder, uno, a cumplir la misión y visión que me he formulado. Es decir, uno de mis objetivos
debe estar muy alineado a lo que dice mi misión y mi visión institucional. Segundo, otro de los objetivos que debo considerar es un objetivo que aproveche las oportunidades. Otro objetivo debe considerar las fortalezas que yo he listado. Otro objetivo debe considerar cómo yo voy a hacer frente, cómo yo voy a mitigar, compensar las debilidades de mi entidad. Y otro objetivo debe de buscar neutralizar las debilidades. Entonces, para que no se me escape ningún objetivo, tener en cuenta estos criterios, ¿no? Uno, que el objetivo debe, al menos uno de los objetivos que planteo, porque usualmente se escogen 5 a 7 objetivos estratégicos institucionales, al menos uno debe estar relacionado a la misión y visión institucional, otro objetivo, otro o más objetivos deben de tener en cuenta el aprovechamiento de las oportunidades que hemos encontrado en el análisis FODA. Otro debe estar relacionado a consolidar las fortalezas que he identificado y otros a compensar y neutralizar las debilidades que ha arrojado mi momento de análisis. Y aquí encontramos una serie de objetivos generales que se han propuesto, siguiendo la hilación del Centro de Salud de Cieneguilla. El primer objetivo, que más o menos, si lo recordarán, está alineado a la misión y a la visión, que hablaba de atención primaria, ¿no? Y se dice que un objetivo va a ser el ampliar en un 20% la cobertura de atención integral de salud familiar y de salud comunitaria en la población del distrito de Cieneguilla, mediante que a través de un modelo de atención primaria, ¿en qué periodo se va a lograr esta cantidad? Al 2027, es decir, a mi segundo año. Otro objetivo general propuesto, reducir en un 15% la prevalencia de anemia en menores de 5 años y gestantes en Cieneguilla mediante la suplementación, mediante el control prenatal y la articulación intersectorial al 2027. Voy a reducir en un 15%, no solo como entidad, mire, acá estoy aprovechando las oportunidades, la articulación intersectorial, estoy haciendo uso de fortalezas, porque de repente una fortaleza es que mi servicio de obstetricia y mi servicio de enfermería es A1. Entonces estoy colocando mediante suplementación, control prenatal y articulación intersectorial. Siguiente, alcanzar 95% de cobertura de vacunación y aumentar en 20% la detección temprana de tuberculosis en la población de Cieneguilla al 2026. Miren, aquí el plazo ya es al año 1, al finalizar el año 1 de la formulación de mi plan estratégico. Alcanzar 95% de cobertura de vacunación es bien ambicioso y aumentar en 20% la detección temprana de casos de tuberculosis en Cieneguilla. Otro objetivo general, obviamente estos objetivos están formulados en base a los problemas que se priorizaron. Es posible que los problemas priorizados para este establecimiento de salud sea, uno, la alta prevalencia de anemia, dos, la mortalidad en gestantes, es posible, o el bajo peso al nacer, ¿sí? Por eso es que están tratando de contrarrestar la anemia en gestantes, inclusive aparte de los niños menores de 5 años. Otro problema de repente que se encontró es la baja cobertura de vacunación y el incremento de casos de tuberculosis. Otro problema de salud que se priorizó, seguro fue también
el alto porcentaje o el incremento de enfermedades no transmisibles. Sí, y la oportunidad era el trabajo intersectorial, ¿no? Entonces, en base a esas dos situaciones, problemas de salud priorizado y lo que me rajó el FODA es que yo formulo mis objetivos estratégicos. Vamos a seguir viendo. El cuarto, tamizar al 70% de la población mayor de 30 años y asegurar que al menos el 60% de pacientes con daños no transmisibles prevalentes, hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, permanezcan en control regular en Cieneguilla al 2027. Vemos que cada uno de estos objetivos está cuantificado en porcentaje de meta y en tiempo también, ¿no? Y el último objetivo que vemos como ejemplo, gestionar y establecer 10 alianzas intersectoriales activas en Cieneguilla para la formación de agentes comunitarios y para fortalecer la participación social en salud al 2026. Vemos algunos ejemplos y algunas consideraciones que deberíamos tener al momento de formular objetivos. ¿Cuáles son? Uno, ¿cuál es la situación que yo quiero cambiar? Y en el primer objetivo ejemplo vemos ampliar en un 20% la cobertura de atención integral de salud familiar y comunitaria en la población de Cieneguilla. Eso es lo que yo quiero cambiar. La cobertura estaba baja de atención integral, es decir, de repente hay atenciones, pero no hay un paquete de atención integral que se oferta con el enfoque de salud familiar y comunitaria, y eso es lo que yo quiero cambiar, la baja cobertura. Esa es la situación que quiero. ¿Qué acción? Ampliar. No reducir, no mantener, sino ampliar. ¿Cuál es la población objetivo? La población, para este objetivo, la población del distrito de Cieneguilla. Para los otros objetivos, la población objetivo era menores de 5 años, gestantes, mayores de 30 años, etc. El ámbito jurisdiccional, Cieneguilla, la cuantificación del cambio. Aquí vemos en un 20% para el caso del primer objetivo general. El segundo objetivo general que vemos aquí con ejemplo, reducir en 15%. Y en el tercer objetivo, ampliar cobertura de vacunación, no, alcanzar el 95% de vacunación y aumentar en 20% la detección temprana de tuberculosis. Están cuantificados. Y finalmente es el tiempo de aplicación. Se debe precisar el objetivo, debe considerar el tiempo en que se tiene que ejecutar el objetivo. ¿Sí? Se tiene que lograr alcanzar el objetivo. Y otras consideraciones a tener en cuenta es asegurar la coherencia con las políticas nacionales de salud y el rol del establecimiento de salud en la red de salud debe estar orientado a resultados de impacto institucional, deben ser inspiradores, alcanzables, con verbos de acción y fuerza, y lo principal, deben ser medibles, mensurables, medibles y realistas. No puedo plantearme objetivos. Si nuestra prevalencia de anemia es 40%, yo quisiera pues que sea 1% o 0%, pero eso es irrealizable porque la anemia, el abordaje de la anemia es multisectorial, tiene que estar gobierno local, gobierno regional, apoyo de otras ONGs, la sociedad civil, para poder reducir los estudios, la sistematización de la anemia roja, que la intervención debe ser multisectorial. Y el siguiente momento es el momento estratégico. Recuerdan que habíamos hecho el cruce del matriz de consistencia vertical y teníamos las estrategias, ¿no? Ahora esas estrategias las vamos a pulir más, ¿no? Pulir más y encontrar actividades estratégicas para poder desarrollar mejor esa estrategia identificada.
en la matriz de consistencia vertical. Se construyen diversas propuestas, analizo las formas de sortear los obstáculos, es decir, las amenazas, las debilidades, las restricciones que van a dificultar e imposibilitar la ejecución de los objetivos que me he planteado en el momento anterior. Las estrategias que yo afine y encuentre como actividades estratégicas me deben de permitir cumplir con la misión, aprovechar las oportunidades, consolidar fortalezas, compensar y neutralizar debilidades. ¿Sí? Recuerden que acá hay un afinamiento de la estrategia que yo he identificado. Y esto parte de mi matriz de consistencia FODA. Y acá hay un ejemplo de una lista de fortalezas para un centro de salud de primer nivel de atención, una lista de debilidades para un centro de salud de primer nivel de atención, una lista de oportunidades y una lista de amenazas. He hecho mi matriz de consistencia FODA y he encontrado estos cruces F1, F2, con oportunidad 3, igual para los otros cruces hay una columna de problema, una columna de objetivo y finalmente mi estrategia. En esta fase, en este momento, lo que yo hago es hacer este cuadrito y poder desarrollar mucho mejor mi estrategia, alineándolo con el objetivo y alineándolo con el problema de salud que se priorizó. Por ejemplo, en la línea 3 encontramos la debilidad 3, que es carencia de equipos modernos y tecnología en salud, con amenaza 2, que es el crecimiento de las enfermedades no transmisibles, hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso. Mi problema, deficiencia en control de enfermedades crónicas. El objetivo, prevenir y controlar enfermedades no transmisibles. Mi estrategia sería, debo implementar un tamizaje para hipertensión y diabetes mellitus en población adulta, mayores de 30 años, y también un tamizaje en clubes de pacientes crónicos. Esta estrategia me corresponde, en base a estas debilidades y amenazas, me corresponde poder desagregarla y afinarla aún más. Otro, por ejemplo, tendría la debilidad 4, la última fila de la tabla, la debilidad 4 con la oportunidad 1 y la amenaza 4. Debilidad 4, procesos administrativos no digitalizados o poco digitalizados. La oportunidad 1, políticas nacionales que van a coadyuvar al fortalecimiento del primer nivel de atención. Y en ese coadyuvar puede estar la implementación de telemedicina. Y la amenaza 4 es limitado presupuesto público para el primer nivel de atención. Mi problema son procesos administrativos poco digitalizados. Mi objetivo, mejorar la gestión institucional, y la estrategia para cumplir con este objetivo y hacer frente a este problema podría ser implementar una historia clínica electrónica y sistemas de atención a través de teleconsulta a nivel de la red Lima Este. Estas estrategias corresponden ser desagregadas en esta fase a nivel de acciones estratégicas, ¿sí? Cada uno de estas estratégicas. Y el último paso, alumnos, es el momento estratégico operacional, que es donde yo voy a poner en práctica todas esas estrategias que he identificado. Pero antes de poner en práctica, yo voy a tener esta matriz, que es mi matriz de programación del plan estratégico. Y aquí nos vamos a quedar, chicos, porque ya son las 6 de la tarde y debemos de continuar con los seminarios. ¿Sí? Conéctense, por favor, y continuamos con el día jueves con la parte teórica.